Que Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Bendecidos, felices, contentos. Alguien diría más contento que perro con dos colas. Miren, aquí hermanos tenemos los certificados de la tarde que se van a entregar a los niños y niñas y jovencitos que tuvieron en la VBS. Así que, bueno, pues vengamos a las 5:30, por favor. Va a ser un programa realmente especial. Los niños pasaron días maravillosos, incluyendo los bebés. Yo tengo una bebé de 20 meses, 21 meses. No, perdón, ya 23 meses, porque en agosto cumpleaños. En agosto cumple 2. A finales de agosto, y andaba como que hubiera nacido para estar acá, jugando con los niños y en el pelotero y ahí en el cohete, y como diaconisa andaba llevando cosas para todos lados, una buena diaconisa. Así que, mis estimados, los niños merecen el apoyo de los adultos, así que hagamos planes para estar. Sin más preámbulos, bueno, la decoración, ¿vieron qué bonita? Esta una VBS muy especial para que los niños lo que aquí aprendieron no se lo olviden nunca. Y una de las cosas que aquí se aprendió es que no importa lo que suceda, siempre brilla la luz de Jesús. Amén. Hace unas semanas, cuando me tocó predicar, hablamos sobre la felicidad en la adversidad, en los momentos difíciles. Allí analizamos la importancia de respetar tres pasos, tres etapas necesarias para poder ser felices aún en circunstancias complejas, difíciles y adversas. La primera de ellas es sujetarnos a los principios de Dios. Aunque no sepamos el por qué, aunque no entendamos los para qué, creerle a Dios y seguir lo que Él nos aconseja siempre es lo mejor. Yo en alguna oportunidad le comenté que Henry Ford, el creador de los autos, los Ford, iba manejando en su Forte y ahí en la carretera había otra persona muy enojada porque su Forte no arrancaba. Entonces Henry le preguntó si le dejaba ayudarle. Dijo, bueno, llevo todo el día aquí, pues que tú intentes, no pierdo nada. Así que abrió allí y empezó a acomodar unas cositas. Minutos después le dijo, bueno hombre, pruebe girar la manivela. Y giró la manivela y el motor arrancó. Entonces el hombre que había estado todo el día queriendo hacer arrancar el auto y no había podido, y le dijo, ¿cómo que yo no pude y usted sí? Y Henry extiende la mano y le dice, Henry Ford, para servirle. O sea, en otras palabras, ¿quién más, verdad? Que Dios para indicarnos cómo podemos reparar nuestras heridas, nuestros traumas, nuestros conflictos. ¿Y quién más que Dios para indicarnos cuál es el camino seguro en el que podemos pisar, en el que podemos transitar? Donde menos sufrimiento traeremos a nuestras vidas y a quienes nos rodean. Y José, desde muy temprana edad, aprendió a sujetarse a los principios de Dios, a ser fiel al escrito está. Si bien en ese momento no existía la palabra de Dios impresa, sí era transmitida de manera verbal de los padres a los hijos, a los nietos y a los bisnietos y así sucesivamente. Entonces José aprendió de quién era su padre, un suplantador, un mentiroso llamado Jacob, que cuando se enfrentó con Cristo le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas, y Dios le cambió el nombre, Jesús le cambió el nombre por Israel, padre de multitudes. Y como su abuelo también había estado en un holocausto allí sobre las piedras con leña y su padre a punto de cortarle la yugular, y cómo Dios proveyó un cordero para ese holocausto. Y así sucesivamente lo que pasó con el padre de la fe, su bisabuelo Abraham,
Entonces todas esas experiencias José las asimiló de tal manera que vivió acorde a los principios que había aprendido de Dios. Y ese es un requisito para ser felices. No podemos ser felices acortando el camino o inventando métodos extraños. Dios nos dijo, este es el camino, andad por él. No torzáis a la mano derecha, ni tampoco dobléis a la mano izquierda. Y quienes nos hacemos dóciles por voluntad, podemos evitar un montón de situaciones difíciles cuando sencillamente seguimos lo que Dios nos pide. El escrito está. Es cierto, a veces los seres humanos queremos ponerle mucho picante, mucho chile, mucho habanero a lo que Dios dice de manera sencilla. Entonces Dios dice una cosa sencilla, a veces nosotros lo queremos hacer más difícil, ¿verdad? Por eso que las personas a veces terminan caminando millas y millas de rodillas para pedirle un favor a Dios y dejan y practican un montón de penitencias, porque el ser humano tiende a llevar las cosas al extremo. Pero si nosotros vemos de manera sencilla, el escrito está, Dios no reemplaza la familia, ni las vacaciones, ni una buena comida, ni un buen trabajo, ni un buen carro, ni una buena casa, ni una buena cuenta bancaria. Dios no reemplaza nada, sencillamente Dios bendice. Dios bendice. Cuando Jesús dijo, el que no dejara padre, madre, hermanos, tierras, por amor a mí, y el que dejara, recibirá también 100 veces más en esta vida, y también tendrá la vida eterna. O sea, recibir 100 veces más significa que si tú dejaste la familia, no para abandonarla y nunca más estar con tu familia, sino para poner a Jesús en primer lugar, Dios bendice a tu familia 100 veces más. Si tú dejas a tus hijos para poner a Jesús en primer lugar, Dios bendice a tus hijos 100 veces más. Y usted puede decir, pastor, lo que usted está diciendo es un poco raro, ¿cómo yo voy a poner en segundo lugar a mis hijos? Mire, se lo planteo de la siguiente manera. Cuando sus hijos están en la escuela, o están jugando con sus amiguitos, o están en algún lugar en su casa, pero usted no está porque está trabajando, ¿qué puede hacer para cuidarlos si usted no está? ¿Y quién lo cuida en su lugar? Dios. Entonces, ¿vale la pena poner a Dios en primer lugar? Claro. Entonces, por eso José respetó y se sujetó a los principios. El segundo paso que nosotros vimos es que José descubrió, vivió y experimentó los sueños de Dios para su vida. El sueño de Dios para todo ser humano es que al fin alcance la salvación. Pero en el proceso, para llegar a la salvación, hay muchos matices. En otras palabras, Dios no ha creado una sola flor en el jardín, un solo aroma de la flor y un solo color de la flor. Dios ha hecho un jardín vastísimo de variedades de flores. Y de la misma manera, Dios ha hecho un jardín vastísimo de variedades de sueños y de propósitos que Dios quiere cumplir con cada persona para ser más felices en el camino hacia la salvación. Lo que quiero decir es que Dios quiere salvarnos, el fin último de Dios es salvarnos para vida eterna, pero en el proceso también Dios quiere que seamos felices, que vivamos un anticipo del cielo. Y ese anticipo del cielo nosotros lo vamos a vivir cuando hacemos nuestros, cuando experimentamos, cuando soñamos los sueños que Dios tiene para nuestras vidas. Y José era un gran soñador, al punto que sus hermanos le aborrecían, no solamente por la túnica de diversos colores que él llevaba puesta casualmente y no se la sacaba ni para dormir, ¿verdad? Sino que también él contaba los sueños que tenía y aparentemente eran sueños de grandeza. Pero, ¿por qué no? ¿Dónde está el impedimento para hacer cosas grandes? Bueno, hace décadas se creía que los miembros de iglesia no debían estudiar
en la universidad porque Jesús venía pronto. Y de repente no había ni siquiera quien ponga un micrófono o quien transmita, ni quien trabaje con una computadora en una iglesia para poner un himno, porque nadie sabía nada. Era una ignorancia tan grande, y ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que aspiremos a la excelencia. Y mientras más alto llegamos, más influencia tenemos para pregonar del amor de Dios. Al punto que muchas familias que nos rodean nos van a llamar bendecidos, nos van a llamar familia feliz. Y no porque somos personas problemáticas o porque sencillamente salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor, sino sencillamente porque somos cabeza y no cola, primero y no últimos. Estamos bien, porque Dios nos permite vivir un anticipo del cielo. Ese es una bendición. Y esos anticipos del cielo es experimentar los sueños que Dios tiene. Yo no sé cuál es el sueño que Dios tiene para ti, pero seguramente es un sueño grande. Y tú tienes que experimentarlo y preguntarte a ti mismo qué cosas buenas Dios quiere hacer con los 80 años de vida que te quedan. O los 50, o los 60, o los 30, o los 20, o los 20 días. No sabemos. Pero Dios puede hacer cosas grandes contigo. Y la tercera etapa es la de tener un encuentro personal con Dios. Después que José fue vendido como esclavo, lo metieron antes de eso en una cisterna, estuvieron allí queriendo quitarle la vida. José vivió el trauma más grande de su existencia. En otras palabras, ninguno de ustedes fue vendido o vendida como esclavo o esclava por sus propios hermanos. Ninguno. Bueno, José sí. Y no creo que alguno de ustedes, sus hermanos y hermanas, se deben haber estado peleando un buen rato para ver quién le quitaba la vida primero. Y José sí. Así que él sí vivió un trauma difícil. Y todos estamos heridos, por eso venimos a la iglesia con heridas. Alguien dice, ay pastor, mire tal cosa sucedió y tal persona se quejó porque la comida estaba fría. Y bueno, hermanos, demos gracias a Dios que alguien se quejó, porque si todos fuéramos perfectos en la iglesia, ¿para qué queremos iglesia, no? Aquí venimos como en un hospital, con diferentes heridas, con diferentes achaques, diferentes traumas. Y José vivió un trauma allí. ¿Pero qué hizo con ese trauma? ¿Se victimizó? ¿Se autocompadeció? ¿Se puso a lamer sus heridas y llorar en la depresión? ¿No? Se entregó por completo a Dios. Toda su vida, toda su realidad, lo poco que le quedaba y su futuro lo entregó sin reservas a la mano del único que podía ayudarle y el Dios que había guiado a su padre, a su abuelo, a su bisabuelo y así sucesivamente. Se entregó de corazón a Dios. En otras palabras, se convirtió en una persona que decidió caminar con Dios. Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es cierto, Jesús está contigo siempre, en las buenas y en las malas. El problema no es que Jesús no está contigo, porque sí lo está. El problema está en que tú y yo a veces no estamos con Jesús. Tenemos a Jesús al lado y lo ignoramos como que no existiera. Y por eso cuando José se entrega por completo a Dios, empieza a tener conciencia de la presencia de Dios junto a él. Junto a él. Y cuando tú vives con la conciencia de que Dios está a tu lado, pero tú decides tomarte de la mano de Dios, la cosa cambia. Y ese es el fruto del arrepentimiento. Y el arrepentimiento, mis estimados, no es golpearse el pecho y andar llorando a cántaros por las consecuencias o el dolor del pecado. El arrepentimiento es un cambio de rumbo, es un cambio de mentalidad. ¿Qué significa? Que si usted quiere ir a Tijuana para comprar Biblias, para regalarle a los hermanos de la iglesia,
pero sin darse cuenta está yendo para San Francisco, a mitad de camino se da cuenta, ¿qué va a hacer? Se va a arrepentir, va a cambiar de rumbo, va a ir a la dirección correcta. Bueno, el arrepentimiento desde el punto de vista bíblico es igual. Usted va por la vida sin darse cuenta que Jesús está a su lado, sin tomarse de la mano de Jesús, sin dejar que Jesús le bendiga y le guíe. Y recibe todos los dardos del enemigo y todos los traumas por habidos y por haber. Entonces de repente usted se da cuenta que Jesús está ahí. ¿Por qué va a estar solo o sola? Si tiene al más poderoso guerrero a su lado. Entonces decide tomarse de la mano de Jesús porque es el mejor camino. Ese es el arrepentimiento, es tener conciencia de que Jesús es nuestro Dios y decidir estar con Él. Tener un encuentro personal que dure y perdure. Y cuando uno camina de esa forma, deja de ser un juez crítico y analítico de todo, donde uno se sienta en un estrado y empieza a señalar, para ser una luz. Y casualmente esta semana hablamos mucho de la luz, de brillar con la luz ¿de quién? De Jesús. ¿Y cuándo brillamos con la luz de Jesús? Cuando nosotros decidimos caminar con Él. Cuando una persona tiene un encuentro personal con Dios, también deja de ser un crítico, gruñón, enojón, para ser un modelo. En otras palabras, hacer uno de la mejor manera y con humildad para ser parte de la solución. Por eso uno deja de ser parte del problema también, porque ahora ya no es el palo en la rueda, sino ahora es el pie en el pedal, que va avanzando hacia la dirección correcta. Y uno deja de ser el resultado de un pasado traumático, paralizante, para ser el resultado de los sueños de Dios. Porque ¿qué más importante? ¿Los sueños que Dios pone en tu vida o los problemas del pasado? Y uno deja de ser una víctima de lo que le sucedió para ser un hijo de un Dios que no tiene límites, que es ilimitado. Y Dios tiene poder para hacer milagros. El asunto es que a veces no creemos. Por eso Jesús dijo, el que tuviere fe del tamaño del grano de una semilla de mostaza. Y créame que la semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas que hay. Dirías a este monte, muévete de aquí a allá, y el monte se movería. Entonces a veces somos nosotros los que le ponemos los límites a Dios. Pero Dios es ilimitado y Dios tiene poder. Y su poder está a nuestra disposición. Bueno, no siempre se hace lo que nosotros queremos, por eso nuestra oración no debe ser, mira, yo te exijo esto, esto y esto, y hazlo porque tú tienes poder y yo soy tu hijo, sino siempre pedir hágase tu voluntad, porque Dios sabe el fin desde el comienzo, y con su ayuda Él nos permite discernir el mejor camino a transitar. Por eso la sierva del Señor dice que si nosotros pudiéramos ver el fin desde el comienzo, elegiríamos el mismo camino que transitamos cuando decidimos convertir nuestra vida para caminar con Jesús. Hay problemas, hay dificultades, pero con Jesús todo es posible. En Él somos más que vencedores. Y es por eso que ahorita vamos a tratar de cerrar este tema, que es muy exhaustivo, pero solo algunos pantallazos, algunos chispazos de luz, para hablar por qué ahora el servicio en lugar de la adversidad. Porque el servicio es parte del amor. Cuando tú caminas con Jesús, Él va transformando tu mente y tu corazón para ser una persona capaz de amar. Podemos tener corazón de piedra, sí. Pero Dios puede transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne, un corazón receptivo, un corazón que da sin esperar nada a cambio. Y hay un libro que habla sobre, tiene un título, dice, no encontrando las necesidades de la gente en la iglesia. Y ese libro dice, en la página 69, lo que hago por ti, lo hago solo con el propósito de afectar tu simultáneo, anticipado o último servicio hacia mí. En realidad yo quiero y deseo solo eso.
Obtener algo de ti es mi fin y mi servicio simplemente es mi vehículo donde yo naturalmente contribuyo sin voluntad. Eso muchas veces se ve en las organizaciones, se ve en las diferentes religiones, no sé si acá, espero que no, pero suele ser algo no muy extraño que de repente decidamos hacer algo porque queremos de la otra persona algo a cambio. En otras palabras, yo te doy, pero mire que estás en deuda. Y ese no es el verdadero camino del servicio cristiano, porque el servicio cristiano tiene que ver con gratitud a Jesús, que Él siempre fue fiel, aunque nunca lo merecimos. Y cuando uno está agradecido porque recibe merecidamente todo a través de Jesús, no necesita algo a cambio para hacer algo por los demás. Porque Jesús lo dio todo, inclusive su vida, y lo dio por amor. Y no nos reclamó nada, nos dejó la libertad de elegir, seguirle o no seguirle. Y por esa razón, cuando uno empieza a caminar con Jesús, empieza a experimentar ese concepto, el concepto del servicio, el concepto de un servicio que es el medio que Dios tiene para que nosotros podamos iluminar a las personas y bendecir y hacer el bien como Jesús lo hizo. Pero eso requiere voluntad, firmeza, carácter, tesón. O sea, no es para cobardes. Y hay una cita de Ellen White en el libro La Educación, página 54, donde dice: la mayor necesidad del mundo es de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. Es de hombres y mujeres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Es de hombres y mujeres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. La mayor necesidad del mundo es de hombres y mujeres que se mantengan en su conciencia tan leal al deber como la brújula al polo. La mayor necesidad del mundo es de hombres y mujeres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Y eso es en gran medida lo que nosotros podemos lograr cuando decidimos caminar con Jesús. Y es por esa razón que estando con Jesús, ahora nos enfrentamos con una realidad. Y la realidad es que el de ayer ya pasó, el mañana quizá no vendrá, y yo tengo un día para vivirlo a la vez. Por esa razón, el cuarto principio que agregamos hoy es el no contaminar el presente con el pasado. Hermanos, ¿para qué nos debiera servir la memoria del pasado? Para ayudar a alguien en extrema necesidad, pero no para andarnos torturando de por qué me pasó a mí. Por ejemplo, en Corea del Sur es tan exigente el nivel académico que si un estudiante de high school o de universidad pierde un ramo, una materia, corre grandes riesgos de que se suicide, de que se quite la vida. Entonces, claro, porque el nivel de exigencia es, tú si le erras se te truncó el futuro, ya no tienes más chance. Y eso es lo que creen los jóvenes, porque han estado a un nivel competitivo tan exhaustivo que piensan que no hay lugar para el fracaso. Entonces, los terapeutas, los psicoterapeutas y los profesores se tienen que sentar con esos alumnos y explicarles que la vida no está perdida, de que hay más oportunidades y que el ave fénix se levanta de las cenizas. Entonces, yo me imagino que esos psicopedagogos y esos profesores cuentan parte de su experiencia pasada para ayudar a ese joven, a esa joven a tener esperanza. Entonces, el pasado te sirve siempre y cuando sea un canal de ayuda para el que está necesitado. Por ejemplo, una persona que salió del alcohol después de 25 años de ser un alcohólico o una alcohólica empedernida, puede ayudar a otro alcohólico. Entonces, su pasado no es para decir, no, yo soy un pobre infeliz y esto y aquello, sino es, mira, a mí me pasó, yo te entiendo,
pero también yo conocí la solución. Yo vi la salida y seguí por el camino correcto. Y aquí estoy, 10 años sobrio o sobria, para la gloria de Dios. Y en 10 años Dios me dio lo que no me había dado en 40 años pasados. Entonces ahí ese testimonio ayuda al otro, pero no la autocompasión de mirar el pasado para decir, uy, pobre de mí, como esa ancla que te agarra del pecado, que te agarra de las cosas que cometiste, que hiciste mal, o de los errores de otros que te afectaron. Es ahí donde hay que aprender a cortar, porque si hay alguien que tenía razones para quedar traumatizado con el pasado, era José, que le sucedió todo lo que le sucedió con sus hermanos, y lo vendieron por una miseria. 20 monedas de plata no era ni el 10% de lo que valía un esclavo. Y ahí lo vendieron por lo primero que dijeron, no hubo ni regateo ni nada. Sencillamente ellos dijeron 20 monedas porque ellos siempre, los ismaelitas, buenos mercaderes, daban lo menos que se podía para llegar, qué sé yo, a 100, cuando valía 200. Pero no, ellos llévatelos por 20, lo que queremos que se lo lleven. Y eso fue un trauma horrible porque José tenía una túnica que representaba una doble bendición de su padre y de repente valer tan poco, créame que fue un golpe a su ego, a su orgullo, a su autosuficiencia. Él quedó arrastrado con su autoestima allí por el desierto. Y camino a Egipto, José pasó por 3 etapas. La primera de ellas, pensó en la tristeza de su padre. Después se desesperó, la segunda etapa. Estaba desesperado, como esos perritos en el 4 de julio, ¿verdad? Que se meten abajo de la cama y no saben para dónde correr. Así estaba José. Y la tercera etapa, se encontró consigo mismo y dijo, bueno, ¿qué hago? Se puso en las manos de Dios, that's it. O sea, entregó a Dios todo lo que él era, todo su presente, su futuro, y dijo, tú me vas a acompañar porque yo no te voy a soltar como lo hizo mi padre. Yo no te voy a dejar. Y contigo avanzaré y algo bueno saldrá de todo esto. Y ahí José aprendió a dejar el pasado atrás. Y eso es un concepto bíblico. Mira, acá tengo un texto de Isaías, que está en capítulo 43, versículo 18, donde dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. También en Lucas capítulo 17, versículos 32 y 33, Jesús le deja claro a los discípulos que si quieren triunfar en la vida no debían hacer como la mujer de Lot. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Estaba huyendo de las ciudades de Sodoma y Gomorra y se quedó expectante mirando lo que dejaba atrás, sus riquezas, su estatus, su fama y muchas cosas más. Y ahí mientras contemplaba le cayó a ella azufre del cielo y se convirtió ¿en qué? En una estatua de sal. Entonces Jesús usó ese ejemplo para decir, no hagáis como ¿quién? Como la mujer de Lot. Y también en Lucas capítulo 9, versículo 62, Jesús dice, cualquiera que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de ¿qué? No es digno, no es apto para entrar al reino de Dios. Ahora imagínense esta situación. Ustedes van un domingo a las 6 de la mañana, el freeway hay muy poco tráfico y van manejando al límite de la velocidad que le permite el freeway, creo que es 65, y de repente se pone a mirar para atrás mientras maneja. ¿Qué va a pasar con el volante? Se va a cualquier lado. ¿Alguna vez han intentado mirar para atrás mientras manejan? ¿Y qué pasó? Es cuestión de fracción de segundo y el carro está donde no debería. Y uno dice, uy, ¿qué hice? ¿No? Ahora imagínese usted arando, marcando un surco en la tierra con los bueyes para sembrar semilla mientras mira para atrás. ¿En qué va a terminar ese trabajo? En un desastre, en un zigzag, se van a cruzar los surcos, los canales, ya no va a saber si la semilla va acá o allá. Y cuando eso crezca va a ser un desastre también. Entonces Jesús dijo que el que mira hacia atrás, en exceso, descuida ¿qué cosa? Su tarea presente, y por lo tanto no es digno ¿de qué? Del reino de Dios. Y el apóstol Pablo menciona lo mismo en Filipenses capítulo 3, versículo 13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya,
Pero una cosa hago, dijo el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo ¿a dónde? A lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando, dice el apóstol Pablo, lo que queda atrás. Mientras mantengas odios, resentimientos, rencores en tu corazón y no aceptes el pasado como circunstancias que son dignas de ser olvidadas, vas a tener úlceras, gastritis, trastornos del sueño, vas a tener problemas de ansiedad, de depresión y vas a tener conflicto por donde quiera que vayas, sinceramente. Esa es la realidad. Pero cuando tú aprendes a soltar el pasado, es ahí donde puedes aprender a disfrutar el presente para construir un pasado mejor. Yo no sé si lo conté, pero en la India hay dos animales muy especiales. La vaca, que comen por todos lados y andan gorditas, pero nadie las puede comer porque son sagradas. Y los elefantes. A diferencia de las vacas, los elefantes no pueden andar por cualquier lado porque son tan grandes que si pisan un carro lo dejan así inutilizable. Y si pueden chocar una casa y se desmorona una pared y mata gente. Entonces ellos no se pueden dar el lujo de dejar a los elefantes caminando por donde quieren. Entonces cuando los elefantes son elefantitos chiquitos de pocos meses, quieren salir corriendo para conquistar y explorar el mundo. Entonces los dueños le atan la pata de atrás a un árbol con una soga o una cadena. Y el elefante intenta salir corriendo y no puede. Y tantas veces intenta que llega un momento que el elefante deja de intentar. Y cuando los dueños ven que el elefante ya no intenta más escaparse, le quitan la soga o la cadena de la pata, pero nunca más el elefante se va de ese lugar. Ahí se queda, de por vida. Y eso es lo que hace el exceso de memoria con nosotros. Nos ata como la pata del elefante y nos impide conquistar el mundo de sueños que Dios tiene para nuestras vidas. Y ahí paralizados estamos como el hámster, corriendo pero dando vueltas siempre en el mismo lugar. Y es por esa razón que José aprendió a no contaminar el presente con el pasado. En otras palabras, pasado pisado. Las sombras, cuando tú miras al sol de justicia, las sombras quedan para atrás. No es necesario andar teniendo exceso de memoria. Si algo del pasado te sirve, úsalo. Pero si no es para algo positivo, déjalo allí. ¿Para qué más? La Biblia dice que cuando Dios perdona nuestros pecados, los arroja ¿dónde? Al fondo del mar. Y a veces nosotros estamos tan arraigados con esos pecados del pasado que nos volvemos expertos buceadores y andamos allí buceando a ver dónde encontramos el pecado porque como que lo necesitamos. Y no, el pecado hay que dejarlo atrás. Y cualquier cosa que te hayan hecho también hay que dejarlo atrás. Yo cuando era niño en los clubes de conquistadores nos enseñaban rescate básico, supervivencia, primeros auxilios y muchas otras disciplinas. Y entre las cosas que nos enseñaron es qué hacer cuando te pica una serpiente venenosa. En estas épocas, allí en la zona de las montañas, hay un montón de víboras cascabel. Un pastor nos comentó que habían encontrado un montón de víboras cascabel dentro de la iglesia, imagínense. Así que, ¿qué pasa si te pica una víbora? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, imagínense la persona que tiene exceso de memoria, que hace contrario a lo que hizo José. Te picó la víbora, te inyectó veneno, agarra un palo, y si es un bate de béisbol mejor, y se va a corretear la víbora por todos lados, a ver si la encuentra, ¿verdad? Y cuando le pega algo resulta que no, que era un palo que había, porque ya ve todo borroso y cae muerto al piso. A nosotros, cuando éramos niños, nos enseñaron que si nos pica alguna víbora venenosa, primero tenemos que hacer es tratar de identificar qué tipo de víbora es. Segundo, hacer un torniquete, tratar de diferentes técnicas, sacar la sangre con el veneno de la mordedura. Si es necesario, poner agua fría en nuestras piernas, en la pierna, y mientras esperar hasta que llegue la ayuda y la emergencia médica.
O sea, mientras hacemos eso, alguien tiene que llamar hasta que llegue el antídoto. Y lo único que nos va a salvar es el antídoto. Resulta que alguien te hizo algo a ti. Esa persona ni se acuerda tu nombre. No sabe ni que existes. Porque lo mismo que te hizo a ti, se lo hizo a quien más. A cada persona que se le cruzó en el camino. Pero tú andas traumada y traumatizado por eso que te pasó. En otras palabras, andas persiguiendo a la serpiente cascabel para hacer justicia, cuando la serpiente ya está en el bosque disfrutando de la vida. Y tú allí muriéndote a pedazos. Por esa razón el exceso de memoria no es positivo. Tú tienes que aprender a perdonar, a liberarte del rencor, el resentimiento, dejarlo en las manos de Dios. Tú necesitas liberarte, porque cuando alguien te hizo daño, ese veneno te perjudica a ti. Y tú necesitas sacarlo. Y es por eso que para ayudarnos a desintoxicar nuestro organismo, el quinto principio es experimentar el amor de Dios aún en la adversidad. Experimentar el amor de Dios a través del servicio. ¿De qué manera, hermanos? Dice el versículo 2 y 5, de 2 al 5 del capítulo 39, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar de su mano. Hacía halló gracia en los ojos y le servía, y Potifar le hizo mayordomo de su casa y entregó en poder de José todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando él le dio el encargo de la casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Voy a traducir lo más sencillo posible. José, cuando llegó a Egipto, le dijeron, tu tarea va a ser esclavo. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en que nunca vas a tener salario, no tienes seguro de salud, ni fondo de retiro. Tú trabajarás gratis toda tu vida y vas a hacer todo lo que se te pida. ¿Y saben qué dijo José? Está bien, lo hago. Vamos. Y decidió ser el mejor esclavo. Entonces, él sabía que los esclavos lo primero que hacían a la mañana, lo ataban en un poste y le daban unos buenos latigazos. Entonces él dijo, bueno, antes que me den unos latigazos, yo voy a darle comer a los animales, voy a limpiar la casa y voy a preparar el desayuno a mis amos. Entonces cuando los amos veían todos los animales comidos, toda la casa limpiada, o sea, ellos se habían alimentado, toda la casa limpia, y encima un buen desayuno en la mesa, se olvidaban del látigo. Entonces José estaba feliz porque nadie le latigaba, entonces hacía su trabajo. Y de repente se dieron cuenta de que José sabía leer planos y sabía cosas de ciencia y de técnica y de construcción y de electricidad y sabía de plomería y sabía de finanzas y sabía de números, y en donde lo ponía era como un gato, caía parado siempre. Y había buenos resultados. Entonces lo fueron ascendiendo de esclavo raso a esclavo teniente y así sucesivamente, hasta que llegó a ser el general de todos los esclavos. En otras palabras, el comandante en jefe de los esclavos. Seguía siendo esclavo, no tenía ni sueldo, ni seguro de salud, ni derecho de nada. Pero entre todos los esclavos estaba en el nivel VIP, en el nivel ahí súper alto, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿por qué logró eso él? Porque decidió servir sin esperar nada a cambio. ¿Y qué hizo Dios a través de ese servicio? Lo preparó para lo que había de venir en el futuro. En otras palabras, José no hacía lo que hacía porque quería algo a cambio, sino lo hacía porque tenía el amor de Dios en su corazón. A ver, pastor, explíqueme un poco, no lo entiendo. Mire, se lo cuento a través de una historia. En un hospital de Stanford, hace muchos años, una niñita llamada Liz contrajo una extraña enfermedad
que el resultado de esa enfermedad iba a ser irremediablemente la muerte. Pero su hermanito menor de 5 años había sido el único que había sobrevivido de esa extraña enfermedad y había adquirido los anticuerpos para poder combatir esa enfermedad, pero no la habían podido procesar en una vacuna todavía. Entonces, los médicos hablaron con los padres y le dijeron, el mejor camino que tenemos para salvar a Liz es que su hermanito menor le done de su sangre y podamos hacer una transfusión directa. Porque la sangre del niño, que es compatible con la sangre de Liz, puede proveerles los anticuerpos para que ella se pueda curar. Los padres asintieron, pero dijeron, bueno, eso tendrán que preguntarle a nuestro hijito y él decidirá lo que es lo mejor, lo que él quiera hacer. Entonces el médico le pregunta y le dijo, el único camino que tenemos para salvar a Liz es darle de tu sangre. ¿Estás dispuesto a darle de tu sangre para salvar la vida de Liz? Entonces el niño lo pensó, estuvo un ratito ahí pensando y dijo, sí, estoy dispuesto a darle mi sangre si eso va a salvar a Liz. Sí, claro, eso sí va a salvar a Liz. Bueno, pues estoy de acuerdo. Entonces el día de la transfusión los pusieron en camas paralelas y todo el mecanismo y empezaron a transferir la sangre. Y los médicos vieron que las mejillas de Liz empezaron a tomar color, pero las mejillas del niño se empezaron a palidecer. Y cuando lo miraron al niño, el niño aprovechó y llamó al doctor. Y cuando el doctor se acercó, con la poquita voz que le quedaba, le dijo, doctor, ¿cuándo voy a comenzar a morirme? Lo que el niño de 5 años en su inocencia no había entendido es que no tenía que darle el 100% de su sangre a Liz, solo una parte. Pero él había entendido que tenía que darle toda su sangre y aún así estaba dispuesto a hacerlo. Estaba dispuesto a darle toda su sangre para salvar a su hermana Liz. ¿Eso es amor, sí o no? Hermanos, ese es el concepto que nosotros tenemos que tener en nuestros corazones. Un concepto proactivo, un concepto que va adelante buscando soluciones, haciendo lo mejor, sin esperar nada a cambio, porque si hay alguien que es nuestro jefe, si hay alguien que es nuestro Padre, si hay alguien que es dueño de todo el oro del mundo, ese es nuestro Dios. Y Él nos puede dar o no dar, pero si nosotros hacemos nuestra parte, créanlo, vamos a ser felices. ¿Y cuánto vale la felicidad? ¿Cuántas personas están dispuestas a dar todos sus aviones, yates y fortunas por un poquito de felicidad que sea estable y que no sea pasajera? Y Dios te da esa felicidad estable cuando tú haces lo que tienes que hacer. Te lo explico de esta otra manera. ¿Quién es más feliz? El padre que dejó de comprarse lo que necesitaba para comprarle un regalo a su hijo y se lo da y su hijo tiene una sonrisa de oreja a oreja, o el niño que recibe el regalo. El padre o la madre, ¿verdad? Bueno, aquí en Estados Unidos no sucede tanto, pero en los países de que nosotros venimos, ¿cuántas veces los padres dejaron de comer para que a sus hijos no les falte la comida? Muchas privaciones para que ellos puedan tener la ropita para ir a la escuela. Entonces, cuando el padre ve y la madre ve esa sonrisa en sus hijos, es impagable. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, una felicidad genuina que viene a través del servicio, a través de hacer lo que podemos hacer para que las cosas funcionen. El sexto principio, y este lo voy a contar muy cortito, en menos de 2 minutos, mantenerse siempre fiel honrando al Creador. El versículo del 6 al 20 nos cuenta de que José era hermoso, de muy bello semblante, muy atractivo físicamente, y la esposa de Potifar le puso los ojos encima. Y todos los días le insistía, bueno, que como esclavo tenía que estar con ella. Y él decía, no, ¿cómo voy a ser tan grande mal contra mi amo que me ha dado todo y pecar también contra mi Dios? Pero ella insistía, y un día cuando lo pudo encerrar ahí en la casa, bueno, él salió corriendo, pero ella se quedó con una prenda de su ropa. Y lo que sucedió es que ella se enojó tanto, se indignó, que dio un falso testimonio contra José. Lo acusó con su esposo y con todos los de la casa, que José había intentado hacer cosas malas con ella.
Y José no era así, pero ella sí lo acusó. Y eso es real, es tan verídico como que está en la Biblia. Y yo de aquí quiero extraer una enseñanza, hermanos. El falso testimonio nunca termina bien. A veces uno por despecho, por dolor, por enojo, puede mentir en intención de perjudicar a otros, pero nunca termina bien para el que así actúa. Por dar un ejemplo, en este mundo, si una persona acusa con una felonía grave a otra y se comprueba de que estuvo mintiendo, la persona que acusa puede pasar muchos años en la cárcel. O sea, es penado por la ley. Y fuera de los ámbitos judiciales, Dios todo lo ve. Y Dios a cada uno le va a dar según sus obras. Y eso no termina bien. Pero cerrando ese paréntesis, volvamos a la vida de José. José, aún así, ante la presión que tenía, decidió ser fiel. Por esa razón, nosotros debemos honrar al Creador sin importar cuáles sean las circunstancias. Si tenemos la fuerza de voluntad, honremos al Creador, mantengámonos firmes. ¿Cuál fue la consecuencia de José haber hecho lo correcto? Bueno, su amo no le quitó la vida por misericordia, pero lo mandó a la prisión, a la cárcel. Los salmos dicen que con grillos, con grilletes, con cadenas, fueron puestos sus manos y sus tobillos. Y en esa época eran unas maderas que tenían la forma de las muñecas y de las partes bajas de las piernas, y en esos huequitos se ponían y se cerraba y se ponía un candado, y se habían ratas y caminando por ahí y mordían todo lo que encontraban en el camino, y así tuvo que estar José un buen rato. La Biblia dice literalmente que estuvo con grillos y cadenas. Pero ¿qué pasó cuando lo empezaron a soltar para ir al baño? Él llegaba al baño de la prisión y decía, uy, qué sucio está esto. Y en lugar de limpiarse las heridas, limpiaba el baño. Higienizaba acá. Entonces de repente le dijeron, mira, no mandamos a José al baño a limpiarse las heridas. Mire, limpió el baño él. Entonces de repente lo dejaron cocinar y lo dejaron limpiar, y dice que nadie se ocupaba de nada en la cárcel, porque todo lo hacía José. Y uno se pregunta, ¿y qué ganaba José con eso? Nada, sencillamente estaba siendo feliz, porque estaba haciendo cosas por el bien de otros. La Madre Teresa de Calcuta estaba en diferentes ciudades de la India sanando a los leprosos. Y cuando le preguntaban por qué ella hacía eso, ella decía, porque eso es lo que me hace feliz. O sea, servir a la persona que lo necesita me llena el alma. Es aquí donde me quiere Dios. Y cuando uno sirve y hace el bien por otros, eso no tiene precio, eso nos llena el corazón. Como alguien que estaba con un montón de problemas y le dice, doctor, no hay ningún médico que me haya dado una solución. ¿Usted qué me aconseja? Bueno, vaya y busque a alguien necesitado y ayúdele. Ese fue el consejo. Vaya y busque a alguien necesitado y ayúdele. Porque muchas veces nuestros problemas es porque todo queremos para nosotros. Primero, segundo y tercero yo. Y los demás, lo que sobra. Pero necesitamos hacer algo por los demás. Y eso es lo que hizo José aún en la cárcel. Se mantuvo firme honrando al Creador, aunque había sido puesto injustamente en la cárcel. Y esta historia se la voy a contar después, la voy a dejar porque es una historia impactante que tengo allí. Pero por último, José aprendió a aceptar las dificultades como parte de la vida. ¿Qué significa eso? José era inocente, pero lo metieron preso. ¿Eso estaba bien o estaba mal? Estaba mal. Él aprendió a aceptar las dificultades como parte natural de la vida. Puede que por el simple hecho de que no le gustó tu cara, alguien te va a hacer mucho daño. ¿Quién sabe qué trauma tuvo esa persona con una cara parecida a la tuya? Pero a ti te van a dar. Bueno, eso es parte de la vida. Tú no lo puedes sacar de la vida, tú estás en este mundo. Tienes que aceptar que la vida van a haber días felices, pero también muchas noches oscuras.
Van a haber momentos de malas noticias, de tragedias, de dificultades, de situaciones que te quiten el sueño, que te hagan llorar hasta que se te secan las lágrimas. Van a haber circunstancias así. ¿Ese es el fin? No, eso es parte de la vida, es parte del proceso. En algún momento estaba peleando como un gallito de riña, el apóstol Pablo con Dios, y le decía, quítame el aguijón de la sangre, de la carne. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, Dios estaba puliendo el carácter y perfeccionando a la persona del apóstol Pablo a través de ese problema. Entonces, las noches oscuras o las piedras de tropiezo no son otra cosa que peldaños de progreso si lo queremos apilar para construir una escalera que nos lleve a cumplir los sueños de Dios. Y las noches tormentosas oscuras no es otra oportunidad que abrir las alas y empezar a volar contra la corriente, porque muy pronto, después de la noche sale el sol y tú puedes planear sobre las nubes y ver todo el panorama del mundo que te rodea y tomar las decisiones con sabiduría, con la sabiduría que Dios te da. Y es por eso, hermanos y amigos, nunca teman a los problemas que les sucedan. Es parte de la vida. Están porque tienen que estar. ¿Y qué tienes que hacer con esos problemas? Superar la etapa. Hacer tu mejor parte. Porque una vez que hayas superado la prueba, Dios te sacará del lodo cenagoso y te pondrá sobre roca firme. ¿Y cómo terminó la historia? Estaba José allí, yo me imagino que preparando el almuerzo, y vino un oficial de la guardia personal del rey, le dijo, José, el rey te llama. Él necesita que tú le interpretes un sueño. Y José interpretó el sueño de una manera coherente y lógica. Entonces, conmovido, y yo me imagino que esa conmoción fue porque el Espíritu Santo tocó ese corazón duro del faraón, se sacó su anillo de autoridad, se lo puso en el dedo de José, le puso sus ropas reales, lo subió a su carro de faraón e hizo pregonar por todas las calles de Egipto que no había nadie superior a José excepto el faraón mismo. Pero después de faraón, la persona más importante del reino era José. Qué maravilloso, ¿verdad? Y José en esos 7 años de abundancia acumuló alimento para los años de necesidad. Y cuando vinieron los años de necesidad, él pudo recuperar su familia. Y cuando recuperó su familia se quedó instalada en Egipto. Pero cuando se enteró que su padre Israel estaba enfermo, él no pensó, no, acá en Egipto yo ya tengo todo, porque acá Dios me dio la autoridad del segundo después de Faraón, y acá me quedo, porque este era el sueño de Dios. No, no era ese el sueño de Dios. El sueño de Dios era seguir honrando al Creador en lo que Él había puesto en su corazón. Seguir el plan de Dios que lo iba a llevar hasta el Mesías. Y es por esa razón que Él llamó a Efraín y Manasés, sus 2 hijos, y los presentó ante su padre y le pidió que los bendijese. Porque para José no era más importante el anillo de Faraón que la bendición de su padre Israel sobre sus hijos. Porque la bendición espiritual, hermanos, es más importante que el oro, es más importante que el poder, es más importante que la autoridad de este mundo. Y él buscó la bendición de Dios. Y no hay ninguna tribu de Israel que se llame José, pero hay 2 tribus de Israel que llevan el nombre de los hijos de José, Efraín y Manasés. Y de ahí vinieron todas las naciones, la bendición, mejor dicho, de todas las naciones de la tierra, de esas 2 tribus más las otras 10. Entonces, mis estimados, Dios quiere hacer contigo lo mejor, y lo mejor está por venir. Por eso déjame leerte este poema para finalizar, donde dice, le pedí fuerza y Dios me dio dificultades para hacerme fuerte. Le pedí sabiduría y Dios me dio problemas para resolver. Le pedí prosperidad y Dios me dio capacidad y vigor para trabajar. Le pedí valor y Dios me dio peligros para vencer.
Le pedí amor y Dios me dio gente atribulada para ayudar. Le pedí favores y Dios me dio oportunidades. No recibí nada de lo que quería, pero recibí todo lo que necesitaba. ¿Cuántos quieren agradecer a Dios por esta palabra y poner su vida en las manos de Dios y decir, yo quiero ser un José, una Josefa moderna del siglo XXI, del 2023? ¿Quién quiere decir amén? Si tú quieres tomar esa decisión, ponte en pie. Yo quiero orar por ti. Hay una bendición de Dios para ti en esta hora. Dios tiene poder de transformar todo lo que necesites, de hacer de tu vida una bendición. Tú eres canal de bendición para mucha gente. Tú eres escogido, escogida de Dios. La niña de los ojos del Creador. Tú eres la persona que Dios tiene esculpida en sus manos, que Jesús tiene esculpida en su mano. Él te va a envolver con su gracia. Sus ángeles te van a acompañar. Nunca estarás solo. Él estará contigo. Nunca estarás sola. Dios te va a guiar por donde quiera que vayas. Cantemos juntos el himno número 40 bajo el título Shalom.